Lo que llama la atención de la estadística es que son 600.000 casos nuevos aproximadamente cada año y está muriendo aproximadamente la mitad de ese número. Y eso dice muchas cosas. Estamos fallando en la detección, estamos fallando en la prevención y obviamente están llegando pacientes cada vez con etapas más avanzadas. Entonces lo que dificulta el tratamiento, o sea, se van limitando las posibilidades y se limita la posibilidad de curar a los pacientes de una enfermedad que se puede detectar 15 años antes de que sea cáncer, cuando es solamente una lesión premaligna, como la llamamos, una lesión que tiene riesgo de ir a un cáncer y que es una lesión que se trata muy sencillo, solamente cortando el área afectada, procurando sacar toda la lesión, se acabó el cáncer. Y es una cirugía que es ambulatoria, que es indolora, que es un procedimiento menor sin complicaciones, comparándolo con el tratamiento de un cáncer que ya requiere una cirugía mucho mayor, con todas las posibles complicaciones que tiene una cirugía de esa magnitud, y con el impacto tanto en la fertilidad, porque estamos hablando del útero de una persona, estamos hablando de una enfermedad que da en mujeres jóvenes. Nosotros en Panamá tenemos pacientes de los 20 en adelante y con enfermedades avanzadas por cáncer cervicuterino. Entonces el impacto no solo en la fertilidad, sino en la función ovárica. O sea, estamos metiendo pacientes en menopausia desde los 20 con el riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad de los huesos, todos los cambios humorales y anímicos que dan con la menopausia. Entonces eso es un impacto importante cuando uno lo ve desde el punto de vista más amplio, ¿no? Llama mucho la atención y es verdaderamente preocupante las cifras tan alarmantes que mencionas, y pensar lo que esto representa para cada mujer diagnosticada, lo que representa para cada familia, para cada madre, para cada esposo, para cada hijo. Pensar que puede perder a su familiar a causa de una enfermedad que puede ser prevenible, de verdad que preocupa muchísimo. En el hospital oncológico, por ejemplo, como mencionas, chicas de 20 años ya diagnosticadas con esta enfermedad y todo lo que esto representa, porque no es solamente la enfermedad como tal, sino las secuelas que mencionabas, que pueden quedar de los tratamientos. Entonces me pregunto yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a nivel inicial? ¿Es por miedo, por falta de educación, temor a la palabra cáncer? ¿Qué pasa que no estamos acudiendo a nivel inicial, en etapas tempranas, a nuestros médicos tratantes? Desde mi punto de vista, y obviamente esto también ha sido muy estudiado, de hecho, hay una parte que tiene que ver con la persona, o sea, con la paciente, con la mujer, que es el desconocimiento. O sea, yo muchas veces cuando converso este tema, parto de esa pregunta, o sea, ¿tú sabes para qué es el Papa Nicolau? Claro. Porque muchas veces llegan pacientes a consulta y muchas veces llegan diciendo, es que doctor, tengo un dolor y vengo que me tome un Papa Nicolau. Okay. Asociando que la prueba de Papa Nicolau sirve como para detectar otro tipo de enfermedades. Entonces, eso te deja ver esa falta de conocimiento, que obviamente no es culpa de la persona, es mucho del sistema, que no te dice para qué te estás haciendo una prueba. O sea, cuál es la importancia de simplemente acostarte unos minutitos y que te tomen un raspado de esa parte del cuello y de la vagina alrededor. Y lo importante de esto no es la detección del cáncer, que ese es otro punto clave de esto. Yo no quiero detectar cáncer, o sea, yo quiero detectar la lesión que en 10 años o en 15 años le va a causar cáncer a esa persona. Y eso lo logro con un simple Papa Nicolau o la citología cervicuterina. Pero en unos días tenemos un resultado que puede significar un tratamiento que prevenga el cáncer con todas sus complicaciones. Pienso en una paciente en común, en una mujer de 47 años diagnosticada con cáncer cervicouterino que nunca en su vida había ido a una cita con un ginecólogo. Cuando yo escuché eso, me resultó verdaderamente difícil de entender. Pero sí, a día de hoy seguimos encontrándonos mujeres
de esta edad que nunca en su vida han pasado por la consulta ginecológica. Entonces es allí donde yo me pregunto, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay de fondo en una conducta como esta? Entonces no puedo evitar pues involucrar un poco lo que yo hago y pensar en trastornos mentales. Sonará a lo mejor exagerado, pero es lo que nos encontramos nosotros. Esa es la triste historia del cáncer cervicuterino. Es prevenible. Claro, es el ejemplo de eso. O sea, es el ejemplo de una falla en los sistemas, en educar, y lo que pasa por descuidarse. O sea, porque esta es una enfermedad que realmente no debería existir, o debería ser muy pocos casos de esos que hay por ahí que probablemente no se asocien con un virus del papiloma humano, se asocian a otras cosas. Pero el simple hecho de no ir al médico a hacer una prueba una vez al año te lleva a una enfermedad que puede ser catastrófica. Cáncer de cuello uterino tiene un responsable, que es el virus del papiloma humano. Okay. Y hay un porcentaje que anda alrededor del 10% de pacientes con cáncer de cuello uterino en los cuales no se detecta virus del papiloma humano. Eso está todavía en estudio. Hay unos síndromes genéticos que predisponen a cáncer en muchos lados del cuerpo, entre ellos el cuello del útero. Y hay otra área que está en estudio, no se sabe exactamente qué pasa. En resumen, 9 de cada 10 cáncer del cuello uterino tienen un responsable, que es el virus del papiloma humano. La ciencia y la historia nos ha dado muchas armas para detectarlo. No solo el virus, o sea, la presencia del virus del papiloma humano, sino las lesiones que causa antes del cáncer. El Papa Nicolau es la prueba más sencilla, menos costosa, para detectar lesiones en el cuello del útero. Entonces eso nos permite a nosotros saber si tienes una lesión premaligna, o sea, una lesión que tiene riesgo de ir a cáncer y que necesita tratamiento. La prueba anormal va a otro proceso que se llama colposcopia, y es un análisis visual del cuello donde ya buscamos en sí la lesión, su forma, dónde está localizada, el tamaño, y tomamos muestras que nos permiten confirmar si en realidad estamos ante una lesión premaligna o puede haber algo más. El tratamiento se llama cono del cuello uterino, entonces es como una biopsia más grande. O sea, ya allí vamos a cortar la lesión, vamos a cortar el área donde actúa el virus del papiloma humano, donde causa esas lesiones, y estamos buscando curarla. Eso cura lesiones premalignas y puede curar incluso cáncer del cuello uterino muy pequeño. Todo en una misma intervención. El cono, exacto. Estamos hablando de 3 momentos diferentes: la citología, el Papa Nicolau, una colposcopia y un cono. El cono incluso se puede hacer bajo colposcopia, que es como se debe hacer realmente. Entonces ese es como el proceso de diagnóstico, proceso de detección y el tratamiento de esas lesiones premalignas. Ya si uno encuentra un tumor ya evidente, pues no necesitas pasar por eso, uno va directamente a tomar una biopsia, confirmar que ese es un cáncer y definir el tratamiento, ¿no? En los últimos años se han diseñado algunas pruebas que permiten detectar la presencia de virus del papiloma humano de los que se asocian con cáncer. Esta es la prueba de DNA de BPH. La muestra se obtiene a través de un Papa Nicolau con una citología. Son únicos que se procesan diferentes, ¿no? Y esto nos permite saber si tienes un virus de alto riesgo y cuál. O sea, hay pruebas diseñadas que nos dan una lista de los virus de alto riesgo y dice positivo, negativo. Por ejemplo, la positividad del virus 16 y 18 establece un riesgo altísimo de hacer una lesión de alto grado en los siguientes años. Entonces, una positividad 16-18 indica ir a hacer una colposcopia, evaluar el cuello para saber si en ese momento hay una lesión que requiere un tratamiento o ajustar el seguimiento de esos pacientes. 16-18 se asocia con el 70% de cáncer del cuello uterino. Entonces, esta prueba, junto con el Papa Nicolau, hace unos años, esto se llamaba COTEST, y era una estrategia que se han adoptado en países más desarrollados para seguir a pacientes
y permiten hacer un seguimiento como que más espaciado. Entonces, negatividad de esas pruebas te permitía repetirla al tercer año, luego al 5 años si seguías negativa, porque tener negativa la prueba del virus papiloma humano, o sea, no tener una infección por un virus de alto riesgo y no tener una lesión en el cuello por el virus papiloma humano, confiere una seguridad de que casi total, de que esos siguientes 5 años no vas a tener una lesión premaligna. Otra estrategia, yéndonos entonces más al inicio de la prevención, es la vacunación. Ahora tenemos vacunas que están diseñadas para prevenir la infección. No se debe confundir con tratamiento. Esto previene la infección. Entonces yo vacuno gente para evitar que se contagien por un virus del papiloma humano de bajo riesgo, es decir, los que no están asociados con cáncer, que causan las verrugas genitales. En este caso, las 2 vacunas que tenemos más disponibles, Gardasil y Gardasil 9, cubren contra 2 que no causan cáncer y cubren contra 2 asociados con cáncer, en el caso de la vacuna más vieja, vamos a decirlo así, Gardasil, que son el 16 y el 18, y en la nueva que ya se amplió la cobertura a 9 virus, 2 no asociados con cáncer y el resto asociados con cáncer cervicuterino. La estrategia es vacunar a personas que no hayan estado en contacto con el virus papiloma humano. Entonces se vacunan niñas y se vacunan niños que van desde los 9 años. Entonces esto es generarle defensas para que cuando tengan relaciones sexuales más adelante no se contagien con el virus, no existen lesiones premalignas, no existe cáncer cervicuterino. Entonces es una estrategia muy buena, muy recomendada, porque esto es lo que va a evitar el cáncer cervicuterino en el futuro. Gardasil 9 tiene una indicación ya extendida hasta los 45 años, que también mujeres que no estuvieron o que no lograron vacunarse durante la infancia, pues pueden optar a ponérsela ahora, y la función es la misma. Hay un tema reciente, se están desarrollando vacunas terapéuticas. Ya este es otro aspecto del manejo de la enfermedad, y ya esta es para curar o acelerar la cura de lesiones premalignas por el virus del papiloma humano, ¿no? Eso está en fases de estudio todavía. Y la pregunta es, ¿duele una citología? Muchos de nuestros pacientes no van al médico por miedo al dolor, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué tan incómodo puede ser una citología? Pues no duele. Sí, no debe doler, exacto. Hay una sensación, yo lo describo como una sensación, pero dolor como tal no hay. Entonces creo que es importante poder mencionar que no duele. Es la sensación de que te están tocando, de que te están colocando un instrumento a ese nivel. Y mira que sirve para ver otras cosas, porque el examen que uno hace antes de tomar la citología, pues uno puede ver si en efecto hay una lesión en el cuello, si hay en efecto una lesión en la vagina, si hay una lesión afuera en la vulva, si hay infecciones. El dolor en el examen físico ginecológico puede indicar infecciones importantes, como la enfermedad pélvica inflamatoria, puede indicar una lesión en un ovario, problemas en el útero. Y esto es con la intención de tomar un Papá Nicolau. O sea, el simple examen ginecológico uno puede ver tantas cosas. Vale, muchas gracias. Interesante.